cuánto necesitamos del Señor para librar nuestras propias batallas. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes, a través de Misión TV, el canal que transmite vida y esperanza. Todos estamos a la expectativa de lo que Dios puede hacer, pero Dios desde el miércoles comenzó a hacer nuestra obra. Y he aprendido que nosotros tenemos que no solo decirlo, sino declararlo. Nuestra confianza y nuestra certeza de quién es nuestro Dios, de nuestro Dios. La hermana que compartí el viernes pasado decía algo. A él se le pidió que hiciera un sacrificio. Se le había dado un hijo, que era el anhelo de su corazón y de su esposa. Pero no entró en controversia contra Dios, porque Dios le pidió en sacrificio a su hijo. ¿Sabe por qué? Él preparó todo, más bien madrugó, preparó a sus criados, partieron la leña para llevar para el holocausto, y él fue positivo. Quédense aquí, dice. El muchacho y yo subiremos y volveremos. Estando allá, caminando, le dice a su padre: Padre, ¿y a dónde está el becerro que se va a sacrificar? La frase del hombre que cree en Dios, la mujer que cree en Dios, dice: Dios proveerá. Esas son las palabras que se deben de apoderar del pueblo de Dios. Cuando el panorama se ve gris, oscuro, que no encontramos una salida de escape, Dios sigue siendo Dios. Y el hombre de Dios estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y le dijo el ángel de parte de Dios: detente, no le hagas lo que le vas a hacer a tu hijo. Él lo iba a sacrificar. Pero una de las cosas que él tenía era fe, seguridad, certeza de quién era su Dios. Que aunque él le metiera el cuchillo, Dios lo podía resucitar otra vez. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabía quién era su Dios? Pues Dios nunca nos pone pruebas, circunstancias que nosotros no podamos resistir. Él sabe que somos humanos y que necesitamos de su misericordia y de su gracia. Para concluir en esta semana tan especial y tan fresca que Dios nos ha regalado, voy a hablar sobre este tema. Y espero que cada uno de nosotros nos dispongamos, y más que la palabra, atesorarla en el corazón. Someteos a Dios y resistirás al enemigo. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Someternos a Dios. ¿Qué es someternos? Es doblegarnos. Es reconocer que por nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerle frente al enemigo. El enemigo tiene poder, aunque es limitado. Nuestro Dios tiene un poder ilimitado. Entonces, para que usted pueda vencer cualquier obstáculo, cualquier cosa difícil, tenemos que someternos a Dios. Es reconocer que por nuestras propias capacidades, fuerzas, talentos, o lo que hayamos estudiado, que bueno por lo que han estudiado, pero no es por eso, sino el someterse, el sometimiento hacia Dios, es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, veremos ver el actuar de Dios en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras situaciones económicas, de enfermedad, de
de temores, de miedos, de prejuicios que tenemos, Dios es capaz de hacer que lo imposible se haga posible. Pero ¿cuándo? Cuando nos sometemos a Dios. Nos sometemos a Dios. El enemigo lo vamos a resistir. Dice Santiago capítulo 4, verso 7. De ahí saqué esta frase. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. A veces hay situaciones que Dios permite por la dureza de nuestro corazón. Y a veces Dios permite cosas que afectan aún, no solo a nosotros, tiene consecuencias en la familia. Porque Dios quiere tratar con nosotros, pero nosotros no dejamos que Dios haga la obra en nosotros. A veces Dios quiere quebrarnos. A veces Dios quiere que nos echemos a perder en la mano poderosa de Dios para que Él nos haga como a Él le parezca mejor. Pero Él quiere probar nuestra voluntad. ¿Hasta dónde seremos capaces de someternos a Dios? ¿Nos sometemos por conveniencia o por convicción? Señor, yo me someto a ti porque sé que en ti, oh Dios, es que soy más que vencedor. No son mis habilidades, no, sino la dependencia de Dios. Cuando le damos al Señor el señorío de nuestras vidas, a Dios, entonces seremos capaces de resistir al enemigo. ¿Gobierna el Señor en todas las áreas de su vida? Le hemos dado la facultad al Señor que ordene todo nuestra vida, nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Está sometido a Dios? Cuando eso suceda, seremos cristianos victoriosos. Porque dice Juan 8:36, ¿qué dice Juan 8:36? Y si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres de temores, de miedos, de complejos y tantas otras cosas que el enemigo se encarga de colocar en su mente y en nuestros corazones. Pero cuando nos sometemos al Señor, el señorío del Señor es manifestado en nuestras vidas. ¿Y qué otra cosa le queda al enemigo? Huir de nosotros. Huir de nosotros. En la vida siempre vamos a pasar momentos, se nos dijo el día de ayer, momentos difíciles y críticos el Señor quiere ver cómo anda nuestra fe. ¿Dónde está nuestra confianza? Vamos a pasar. La adversidad tiene que venir, pero no tiene que quedarse con nosotros. La prueba, la adversidad, los problemas vienen, pero tienen que irse. Porque el enemigo llega hasta donde usted y yo le permitimos. Ay, pobre de mí, ay, aquí, ella. Y somos quejas ante Dios. Cuando Dios nos ha dado las herramientas para poder contrarrestar todo ataque del enemigo. Yo les he dicho hasta la sociedad, el enemigo tiene un argumento tremendo de cómo desanimarnos. Una de las armas más poderosas de él es el desánimo. Usted no tiene que darle cabida. Llega, pero no se tiene que quedar. Tiene que venir para que usted experimente y le diga: mira, Satanás, mi vida le pertenece al Señor y el señorío del Señor está sobre mí, así que te rindes y te vas de mi presencia. Eso tenemos que actuar, eso tenemos que declarar, eso tenemos que decirle al enemigo. Pero hay que rendirnos totalmente al señorío de Cristo. ¿Seremos capaces de hacer eso? ¿Seremos capaces cuando conozcamos la grandeza y lo todopoderoso que es nuestro Dios? Por eso Abraham lo hizo, el padre de la fe. Le creyó a Dios, creyó contra esperanza.
En los ojos humanos no era factible ver, pero él miraba siempre y siempre declaraba algo positivo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios proveerá. Aún en la prueba tenemos que declarar eso. Que Dios sabe hasta dónde podamos resistir. Porque juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Y eso tenemos que estar conscientes. Entonces, en primer lugar, hay que someterse a Dios para resistir. Diga conmigo, yo me someto a Dios y voy a resistir a las tinieblas. Así tiene que ser. Y ve el verso que viene acá, Efesios 6:11. Vean lo que dice Efesios 6:11. Me lo colocan, por favor. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? 1, 2. Vestidos de toda la armadura de Dios, que hace estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, eso no es. Eso dice Efesios 6:11. ¿Sí? ¿O estoy mal yo? 6:11, sí. Dice ahí, firme que contra las acechanzas del enemigo. Él está contrarrestando todo lo que Dios quiere, el bienestar, porque Dios tiene pensamientos de bienestar y no de mal, tiene de esperanza. Pero el enemigo está al acecho para traer cosas contrarias que nos desmotive, que nos desoriente, que nos desubique, que no queramos seguir. Uno de nuestros predicadores comentaba días atrás, y es correcto, cuánta gente estamos resentidos con Dios. Vino la pandemia del COVID-19 hace 4 años ya, y resentidos con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi abuelo? ¿Por qué te llevaste a mi abuela? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? Y por eso se han alejado de Dios. ¿A quién hace daño eso? ¿A Dios o a nosotros? Dios tiene un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Él sabe cuándo usted va a partir. Él sabe cuándo cada uno de nosotros vamos a partir. Entonces, todas esas cosas las clava el enemigo en el corazón y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No ves todas las cosas que te suceden? Pero los seguidores de Dios, que creemos en Dios, que no solamente lo seguimos y declaramos que dependemos de Él, hemos aprendido que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Él anda ahí buscando siempre hacer daño. En la primera carta de Pedro dice 5:8. Mire cómo tenemos que comportarnos nosotros, no angustiarnos, no desesperarnos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? O sea que Él llegará hasta donde usted y yo le permitimos que llegue. Sed sobrios y velad. ¿Es Dios quien me está hablando o es el enemigo que me está desmotivando a que no siga, a que abandone los ministerios o las responsabilidades que Dios me ha conferido? ¿Para quién estamos haciendo las cosas? ¿Para mí mismo, para sentirme bien o para aquel que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Satanás quiere meternos, que entremos en contradicciones en nuestra mente. Por lo cual nuestra mente también día a día tiene que ser renovada en Dios y que el Espíritu Santo tome control del campo de batalla. Porque ahí ganamos o perdemos las batallas. Si le estamos dando cabida a ese pensamiento. Si el pensamiento del inicuo, mándelo a volar en el nombre de Jesús. Mándelo a volar. No juegue con el mal pensamiento, sino diga, en el nombre de Jesús te ato y te vas de mi vida. Eso es librar nuestra propia batalla. Eso es saber a quién Dios le hemos entregado nuestras vidas. Él es el Señor.
el Todopoderoso. Él anda como león rugiente buscando a quien devora. Él busca cuando usted está pasando algún momento difícil. Cuando nosotros sentimos que ya fuerzas nos hacen falta, ahí comienzan a suceder cosas. Y es ahí donde tenemos que fortalecernos y depender más de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo voy a depender de Dios? En todo tiempo. Diga conmigo, yo dependeré de Dios en todo tiempo. En la alegría, en la tristeza, en el dolor, dependeré de Dios. Amén. Porque el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Él nos quiere matar. Ustedes lo saben. Juan 10:10 que dice que Él viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero Él lo hará si usted y yo le damos cabida. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Estamos luchando con alguien que ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero que puede hacer mucho daño si nosotros lo permitimos. Pero hoy estamos declarando que vamos a tener la victoria sobre cualquier situación, inquietud que está ahí, con cualquier cosa que está creando temor. En el nombre de Jesús se va a atar y se va a ir, y la paz vendrá y reinará en el corazón de cada uno de nosotros, y hoy dormiremos tranquilos porque el Señor está con nosotros y Él guarda nuestro descansar. Él es Dios. Él es Dios. Pablo nos hace un recordatorio muy hermoso, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios nos ha dotado de herramientas, hermanos, para poder contrarrestar al enemigo. La oración, la palabra, el ayuno, el congregarnos, el escuchar la palabra, el nombre de Cristo. Él nos ha dado esas herramientas para que nosotros la utilicemos contra las acechanzas del enemigo. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios, y hay que utilizar esas armas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para cubrir su familia, para cubrir su hogar, para cubrir a sus hijos, para cuidar su vida espiritual. Tenemos que saber quién es nuestro Dios y todas las armas que Él ha provisto para con cada uno de nosotros. Otra de las cosas que está hablando ahí Pablo en los Efesios, que tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. No importa lo que el enemigo me diga. Dijo Pablo, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. He aprendido a tener, he sido enseñado para tener, para no tener. La fe es creer que lo que no se ve va a suceder. ¿Cómo está su fe? Esta noche pueda decirle al Señor, auméntame, así como los discípulos, aumenta nuestra fe, oh Dios. He puesto tanto interés en otras cosas, Dios, del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Quiero escuchar tu voz, quiero entrar en esa relación contigo. Quiero que mi fe crezca para llamar las cosas que no son como que si fueran. Si oro por los enfermos, sean sanados. Si los endemoniados están atados, que se vayan esa legión en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, para la gloria y de Dios Padre.
Efesios 6:16. Mire lo que dice. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es la que mueve las montañas. La oración con fe mueve cualquier cosa. Con que podáis apagar, dice, los dardos del veneno, del maligno, contra el fuego del maligno dirigido para nosotros. Diga conmigo, yo renuncio a toda incredulidad. Amén. Y declaro mi fe y mi mirada en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo el Señor. Vamos a ver a Cristo, amén. Vamos a depender de Cristo. Entonces la victoria será nuestra en el nombre de Jesús. La victoria será suya. A veces sentimos que ya no podemos más en alguna situación. Espera, Dios te va a sorprender. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tus luchas, tus esfuerzos. Pero tu fe crecerá. Dios ha permitido todo eso para que después solamente ordenes en el nombre de Jesús. Y lo que tú pidas, eso sí hará. Porque al Señor, todo aquel que en Él cree, todo le es posible. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Su poder se manifiesta hoy como sucedió en el pasado y lo hará en el futuro. Dios no cambia. Dios permanece. Tomemos el escudo de la fe. Que esa fe se crezca, se desarrolle y se lleve a la acción. Reflexión en este primer inciso es que cuando Dios gobierna nuestras vidas, aprenderemos que todo nos ayuda para bien. A veces se ve cuesta arriba. Ya se imagina llevar un quintal de frijoles cuesta arriba. Pero a veces Dios dice, deja que te ayude con tus cargas. Y Él dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero nosotros no queremos descansar. Bueno, allá usted siga con ese costal, va a llegar todo jorobado, ¿no? Pero el Señor nos invita a descansar. Y tenemos que hacerlo, ser obedientes a Dios para ver la victoria de Dios sobre nuestras vidas y sobre toda preocupación. El aspecto 2, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. No solamente cuando lo necesitamos, hay gente que busca a Dios. Porque la gente cuando ya está desesperado se han dado cuenta que el dinero no lo es todo, que es un mal necesario para hacer trueques, cambios y comprar cosas. Pero hay gente como quisiera comprar si se pudiese comprar algo. Pero hay cosas en Dios que se adquieren por la gracia y la misericordia de Él. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Tiempo de tomar decisiones. No podemos andar a medias con Dios. Nos comportamos afuera de una manera, en la iglesia de otra manera y por allá con los amigos de otra manera, no. Dios no trata con la gente de doble ánimo. Dios trata con personas que toman decisiones. Y la gente que toma decisiones, no importa su edad, no importa su color, Dios lo va a utilizar. Dios lo va a utilizar. Pero es tiempo de acercarnos más y más a Dios. Es tiempo de invertir en nuestra vida personal, ministerial, más tiempo con Dios para que haya revelación para estos tiempos que Dios quiere dar a su pueblo. Y cuando eso se da, entonces seremos una iglesia sabia, inteligente, entendida en los tiempos. Dios nos va a revelar todo eso. Pero a veces a Dios lo tenemos para ir a un Dios de consulta, Señor, para recomendarle, cuida mi casa, Señor, cuida a los perros, Señor, cuida a mis hijos, cuida, como que Él es un guachimán. No, hay tiempo para hablar con Él y decir, Señor, examina mi corazón y ve si
¿qué es lo que hay ahí? Y apártame de todo mal. Entonces es tiempo de acercarnos a Dios para librar esas batallas. El acercarse a Dios siempre va a resultar para bien. ¿Sabe usted? Que si usted se aparta del Señor, su estado postrero viene a ser peor que el primero. Pero acercarse a Dios siempre será bien. Porque Dios es un Dios de promesa y en usted se cumplirán las promesas del Padre. Amén. Porque Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios conoce quiénes somos cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hay en mi mente, en mi corazón. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Cuál es el interés, cuál es la motivación de las cosas. Pero ¿sabe qué? Que Él atiende al humilde, aquel que diga, Señor, yo te necesito. Padre, voy a hacer tal cosa, la pongo a tu consideración, Dios. Por eso Pablo decía, ninguno de vosotros tenga más alto concepto que deba de tener de sí mismo, sino que piense con cordura. Con cordura. No hay que creerse más que nadie. Dios no tiene sobrinos, hijos favoritos, nietos favoritos. No, Él tiene hijos. Él nos dice que Él nos dio esa capacidad de que fuéramos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Hay gente que es fuerte en oración. Usted lo ve que se sienta, usted ve que se sienta esa persona. Pero son pilares importantes porque oran por la iglesia, oran por el liderazgo de la iglesia. Y tal vez nunca van a estar aquí. Pero también son importantes. Y eso tenemos que hacer que Dios nos ayude y nos enmarque en todo ello. No nos debemos dejar engañar por el enemigo. Tenemos que tener cuidado, porque él siempre está diciendo, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Ve tu situación. Entonces no nos dejemos engañar. Dice Efesios 4:14, vean lo que dice la palabra. Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevando por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ha salido una nueva frase que la gente dice, yo creo que mi temporada aquí ya se terminó. Y es que ya Dios se terminó, es que ya el Señor vino. ¿Y a dónde tengo que estar yo? ¿Donde yo quiero estar o donde Dios quiera que yo esté? Eso es triste, hermano. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero delante de la presencia de Dios. Y a veces le echamos la culpa de nuestros fracasos a otras personas, cuando lo que nos queda es revisar nuestro interior. Y dice el salmista, ve qué es lo que hay ahí, Señor, y apártame del camino malo y muéstrame el camino a transitar. Es tiempo de vivir para Dios. Vivir para Dios. De gente que, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón abre la boca. ¿De qué habla usted? Que hable de Jesús, porque eso abunda en usted. La palabra de Dios tiene que abundar en cada uno de nosotros. Y así, de esa manera, hacer la obra de nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que hallamos en el Señor gracia y el oportuno socorro. Cuando el Señor dice, echando sobre Él nuestra ansiedad, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Podemos sentirnos así, pero el Señor viene. Ustedes ven al profeta Elías.
Solo todo negativo, decía. ¿Por qué no me matas si ya no hay ni uno? Y Dios lo animaba. Dios sabe que somos humanos, que somos polvo. Nos motiva, aunque a nosotros se nos olvide que Él está con nosotros. Después de haber visto la gloria de Dios, estaba cabizbajo. Y Dios lo animó y le dijo: levántate, porque duro trabajo te espera. Así nos dice Dios, hermanos, que hagamos la obra con mayor insistencia, porque hay otra gente con mayores problemas, pero nosotros estamos orando, fortaleciéndonos en el Señor, y también estamos ayudando a otros para que vengan al conocimiento de Dios, porque para que el gozo esté permanente en nosotros, estemos fortalecidos, estemos animados y saber que Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Reflexión en este segundo aspecto es que mejor es estar cerca de Él que 1000 días fuera de Él. Mejor estar cerca de Dios. Él nos da paz, sosiego, nos da tranquilidad, nos da un sueño reparador y nos dice: yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El tercer aspecto, para ir terminando: saber, iglesia, que Dios nos ha dotado de autoridad. Diga conmigo: Dios nos ha dotado de autoridad. ¿Para hacer qué? El bien, no el mal, no para abusar de la autoridad. Dios nos ha dotado para hacer el bien, no para ser gente de controversia, no para ser gente que le echa más leña al fuego, sino autoridad para utilizar. Saber quién es mi enemigo, mi hermano. Usted no es mi enemigo, usted es mi hermano. Y si algo le falta, yo tengo que orar por usted, tengo que declarar el bien, tengo que proclamar la misericordia de Dios siempre. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor ha dado autoridad a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Cada uno de nosotros tenemos esa autoridad cuando nos sometemos a Dios, cuando vivimos para Dios y dependemos de Él. Eso será grandioso y maravilloso. El Salmos 44:5 dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Aunque las situaciones sean severas, adversas, sabemos quién es Dios. Pablo lo dice en Romanos 8:35 al 37, leeré rápidamente para ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa el éxito que podamos alcanzar, no importa el reconocimiento que pudiésemos alcanzar, siempre recordemos de darle la gloria y la honra a quien le pertenece, y es al Señor. Es al Señor. Tenemos que hacerlo y seguir adelante. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como en cualquier situación que sea, Dios nos da las herramientas, las capacidades para poder enfrentar a unas ofertas sobre las atracciones que el mundo nos da, como dice 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Con quién quiere quedar bien usted? ¿Con Dios o con el mundo? Mire. ¿Ah? ¿Cuál es el miedo, hermanos? Si nos vamos a someter a Dios, su presencia es suficiente para usted,
suficiente para mí, suficiente para todos. Solo Dios basta. Dios está en control. Todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas subsisten por Él. Amén. Así tiene que ser. Eso es lo que estamos observando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿usted quiere permanecer para siempre o quiere que pasa como pasa el mundo? Sometámonos a Dios y obtendremos la victoria sobre cualquier cosa que el enemigo venga en contra de nosotros. Le digo con mucha propiedad. Él trató de matarme desde mucho tiempo, desde los 7 años Satanás me quiso matar. Después a los 14 años me quería matar, pero Dios vino a mi auxilio. ¿No se acuerda de dónde Dios lo sacó? ¿De dónde Dios lo trajo? Entonces sigamos sometiendo a Dios para que veamos su gloria y el actuar de Dios a favor de su pueblo y obtener la victoria y celebrar con júbilo a nuestro Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Apocalipsis 21:4 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y mi hija. Eso debe ser algo maravilloso, algo maravilloso. Y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos vayan a ayudar para bien. Quiero concluir en esta hora porque hay varias cosas que hay que hacer. Entender que cuando nos rendimos ante Dios, seremos capaces de resistir al enemigo. Y Él tendrá que huir de nosotros. Porque Dios no nos ha dado un espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que usted y yo tengamos nuestra victoria para poder ayudar a otros a obtener la victoria en Cristo Jesús. Tiempo de someternos delante de Dios y decidir amar a Dios antes que al mundo. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasen, hermanos. Gracias, Dios. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.